Palabras de un cabeza hueca. Para comenzar con esta exposición, comparto a continuación una síntesis de un cuento de ciencia ficción llamado La Calavera, de 1952 del escritor Philip Dick. La Calavera inicia con Conger en una prisión, seducido por una propuesta del portavoz del gobierno para matar a alguien. Lo llevan a la iglesia primera. Allí, el portavoz le pregunta a Conger si él, siendo un cazador y un asesino, creía en el fundador. Este niega a creer en los discursos de esa iglesia sobre la resignación ante la muerte y la no violencia. El portavoz le muestra los únicos elementos que poseen para identificar a su futura víctima. Conger se asoma y ve una calavera. El hombre, al cual debía matar, fundador de aquella religión, llevaba muerto 200 años. Eso era todo lo que quedaba de él, y el único elemento para poder encontrarlo e identificarlo. Conger se pregunta, ¿cómo matar a un hombre que ya se ha muerto hace siglos? Conger acepta el trabajo para terminar con su sentencia en la tierra. Después de robar la calavera y abandonar rápidamente la iglesia, el portavoz le explica a Conger los puntos relevantes en los que se funda la iglesia primera. Esta expresa la inutilidad de la guerra y cómo una da pie a otra, peor, sin que se adivine el final. Sin preparativos militares, sin armas, no hay guerra. Sin maquinarias, ni una compleja tecnocracia científica, no hay armas. El fundador de este movimiento, de quien no se sabe el nombre, procedente del Medio Oeste de Estados Unidos, apareció predicando la doctrina de la no violencia, la no resistencia, no a la guerra, no a los impuestos para fabricar armas, no a la investigación, excepto la dedicada a la medicina. Vive pacíficamente, cuida tu jardín, dedícate a lo tuyo, pasa desapercibido, no te enriquezcas, reparte tus posesiones. El fundador predicó esta doctrina y las autoridades locales lo detuvieron enseguida y nunca se le volvió a ver. Fue ejecutado y su cuerpo enterrado en secreto. Se creyó que de esta manera se terminaba con el culto, sonrió el portavoz. Por desgracia, algunos de sus discípulos afirmaron haberle visto después de la fecha de su muerte. El rumor se extendió, había vencido a la muerte, era divino, y aquí estamos hoy, con la iglesia primera, que obstruye todo el progreso social, destruye la sociedad, siembra la anarquía. Conger lo interrumpe queriendo saber qué pasó con las guerras. Este le responde que no hubo más guerras, consecuencia directa de la no violencia practicada a escala general. Sin embargo, hoy se cree que la guerra posee un profundo valor selectivo, perfectamente concordante con los postulados de Darwin, Mendel y otros, y reduce el número de seres incompetentes e inútiles carentes de educación y de inteligencia, como lo hacen de forma natural los huracanes, los terremotos y las inundaciones. Sin guerras, los elementos más rastreros de la humanidad proliferan a su antojo y son una amenaza para los escasos instruidos. Es una pena que las autoridades de su tiempo actuaran con tanta lentitud y le hayan permitido hablar y dar a conocer su mensaje al fundador. Y no hubo forma de pararlo. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si hubiese muerto antes de predicar, antes de exponer su doctrina? Dicen que habló una vez, luego lo arrestaron, no se resistió. El portavoz introduce a Conger dentro de una jaula de cristal, mostrándole los datos acerca de la hora y el lugar. Hudson Field, una pequeña comunidad en las afueras de Denver, Colorado. Ocurrió en 1960. Conger solo lo podría identificar mediante el cráneo, por características visibles en los dientes delanteros, especialmente en el inciso izquierdo. El portavoz le advierte que la calavera debe volver en perfecto estado para comparar y sentar la prueba definitiva. No te arriesgues, dispara en cuanto creas que lo has encontrado. Quizá se trate de un forastero en la zona. Parece que nadie lo conocía, le dijo el portavoz. Conger, mientras viajaba en el tiempo, pensaba, ¿cómo reconocería al hombre? ¿Cómo se aseguraría antes de actuar? ¿Qué aspecto tendría? ¿Cómo se llamaría? ¿Sería una persona vulgar o un extranjero chiflado? Una vez fuera de la máquina temporal, observa la fecha, 5 de abril de 1961. Va a una biblioteca a buscar información pasando desapercibido. Allí lee en un periódico: un prisionero se ahorca. Un hombre no identificado, arrestado en la oficina del sheriff del condado como sospechoso de sindicalismo criminal, fue encontrado muerto esta mañana por... El artículo es vago e inconsistente. Necesita más. Compra más periódicos y encuentra lo que desea 4 meses atrás
en diciembre. Hombre arrestado por manifestación pública ilegal. Un hombre no identificado que rehusó dar su nombre fue detenido en Copper Creek por la oficina del sheriff Duff. Ahora, Conger sabe el día y el lugar. Vuelve a su jaula de cristal para viajar a ese punto. Al salir del local, se cruza con una mujer que al verlo deja caer sus bolsas de las compras. Conger siente que esta mujer lo reconoce de algún lado. Ante la duda, escapa. Viaja nuevamente en el tiempo y decide pasar la noche en una pensión, en donde lo confunden con un rojo. Al ver a la gente tan recelosa de todo lo diferente, Conger piensa que descubrirá al fundador en cuanto haga acto de presencia. Le bastará con tener paciencia y los oídos atentos, sobre todo en la tienda del pueblo o allí mismo, en la pensión de la señora Appleton. En una tienda, dos vecinos confunden a Conger con Karl Marx, por su barba. Luego unos jóvenes, Bill y Laura, deciden levantarlo en la calle y llevarlo en su auto hacia la ciudad. Al día siguiente, Conger se encuentra a Laura en una cafetería en donde charlan sobre cómo Bill detesta a los extranjeros. Llega Bill y discute con Laura, enfrente de Conger, porque ella habla con el desconocido de barba. Ella se enoja con Bill, quien aprovecha de dirigirse de forma violenta hacia Conger. Este rápidamente aprieta un botón de su cinturón, realizando una pequeña descarga eléctrica en el lugar que inmoviliza por unos momentos a todos allí. Finalmente Conger sale de la cafetería. A la noche de ese día, el sheriff Duff lo intercepta y lo interroga sobre lo ocurrido, en particular sobre las personas paralizadas y desmayadas por un destello. Conger explica que hubo un pequeño escape de gas en un mechero. Duff le pide sus documentos. Este se los facilita y lo deja ir. En la casa de los Appleton, donde se está quedando, se entera de la fecha, 1 de diciembre. Conger toma conciencia que al día siguiente el fundador dará su discurso y será apresado. Al otro día vuelve al bosque, a la jaula de cristal. Allí piensa, aquí vendrá el fundador y hablará. Lo detendrán las autoridades, solo que morirá antes de que lleguen. Morirá antes de hablar. Conger mira el paquete en el estante, lo baja, lo desenvuelve y toma la calavera entre sus manos y le da la vuelta. Un escalofrío recorre su cuerpo. Al fin y al cabo es la calavera de un hombre, del fundador, que aún sigue con vida, que llegará dentro de poco. Conger piensa, ¿qué pasaría si pudiera ver su propio cráneo, amarillento y corroído? 200 años de edad. ¿Osaría hablar? ¿Osaría hablar después de ver el viejo y sonriente cráneo? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué acto no sería inútil después de ver la propia marchita calavera? Lo mejor sería gozar de la vida mientras aún queda tiempo. Un hombre que pudiera sostener su propia calavera entre las manos creería en muy pocas causas, en muy pocos movimientos. Tal vez llegaría a predicar lo contrario. Mientras pensaba, escucha un ruido afuera. Era Laura que lo alerta sobre el sheriff Duff y la policía que está en camino para apresarlo por comunista. Laura está con Joe French, el plomero amigo de su padre, quien la espera en un camión. Joe le sugiere que se vayan de ahí porque todo el mundo viene a ver cómo capturan al comunista. Conger debe quedarse, no puede permitir que arresten al fundador. Aparecerá en cualquier momento. ¿Será alguno de los ciudadanos agazapado al borde del campo? O quizás es Joe French o uno de los policías. Cualquiera podría sentir el impulso de hablar. Conger debe estar presente cuando la primera palabra suene en el aire. Le pide a Joe que vuelva con Laura a la ciudad. Rápidamente vuelve a la jaula, agarra el fusil listo para esperar a la multitud. No lo atraparán, antes los matará a todos y huirá. Y ve la calavera en el estante. Baja el fusil, agarra el cráneo, lo gira y le mira los dientes. Se mira al espejo y comprende que sostiene su propia calavera. Piensa en escapar, en volver al presente, pero la idea de escapar choca contra el cráneo en sus manos. ¿Escapar?, se pregunta. ¿Qué ocurriría si retrocede un mes, un año, 10, incluso 50? El tiempo no existe. Había tomado chocolate en compañía de una chica nacida 150 años antes que él. ¿Escapar? No puede realmente escapar, como tampoco lo ha conseguido nadie ni lo conseguirá nadie. La única diferencia es que sostiene en sus manos sus propios huesos, su propia calavera. Ellos no. Sale al campo con las manos vacías, en donde lo esperan un montón de gente al acecho. Confían en presenciar una lucha excitante por el incidente de la cafetería. Hay muchos policías con fusiles y gases lacrimógenos.
Un hombre le arroja una piedra a sus pies. Conger sonríe. «Vamos, ¿no tienes bombas?», grita uno. «Tira una bomba». «Tú, el de la barba», grita otro. Conger, con humildad, pide disculpas por no tener bombas. Dice tener un fusil diseñado por una ciencia mucho más avanzada que la de ellos, pero no lo va a utilizar. Uno pregunta por qué no lo va a usar. Conger ve una anciana que lo observa, la recuerda. Es la mujer con la cual se había chocado en la salida de la biblioteca. Y así, en cierta forma, escapará de la muerte. Morirá, pero luego al cabo de unos meses resucitará durante una tarde. Suficiente para que lo reconozca, para que comprendan que continúa vivo, para que sepan que había vuelto a la vida. Y después por fin nacerá de nuevo, pasados 2 siglos. Nacerá otra vez, de hecho, en una pequeña ciudad comercial de Marte. Crecerá, aprenderá a cazar y a rastrear. Un coche de la policía se acerca por el extremo del campo y se detiene. Conger levanta las manos. «Les propongo una extraña paradoja», dice. «Aquellos que tomen vidas perderán la suya. Aquellos que maten morirán, pero el que sacrifique su vida vivirá de nuevo». Suenan unas risas débiles, nerviosas. Los policías salen de los autos y caminan en su dirección. Conger sonríe. Ha dicho todo lo que desea decir. Está orgulloso de la sencilla paradoja que ha creado. Ellos buscarán el significado, la recordarán. Conger avanza sonriente hacia una muerte anunciada. Este relato se me presenta como un esqueleto vital, del cual colgar las siguientes ideas y conceptos budistas con un orden y conexiones. Primeramente, ¿por qué un relato de ciencia ficción sobre una calavera? El Buda Dharma o budismo es una religión, un conjunto de tradiciones filosóficas, escuelas de prácticas esotéricas, exotéricas y modos de comportamientos sostenidos por 4 grandes pilares o sellos: Anitya, Dukkha, Anatta, Nirvana. Estos son: todas las cosas compuestas son impermanentes, todas las emociones son dolorosas, todas las cosas carecen de existencia inherente. El Nirvana está más allá de los conceptos. Y lo más importante, el Buda Dharma está vivo por su poder de sincretismo con otras religiones. En muchas pinturas tradicionales budistas tibetanas, tankas, aparecen dioses del hinduismo. O por el hecho de viajar de una cultura hacia otra, filtrándose, dialogando y adaptándose fluidamente a los más variados contextos sociohistóricos. Por ejemplo, Quan Yin, diosa de la misericordia en el budismo chino, podría ser leída como una síntesis de Avalokiteshvara, bodhisattva de la compasión, y Tara, Buda femenina, a la cual se le considera la madre de los Budas, sin mencionar las semejanzas iconográficas que presenta con respecto a la Virgen María. No solo sus íconos, estatuas o mantras cambian, sino también la forma misma de acercarse a esos 4 pilares o sellos. A lo largo de la historia tenemos el budismo temprano, Theravada y Sarvastivada, el budismo Mahayana, del gran vehículo, Zen, de las escuelas Soto, Rinzai y Obaku, el budismo de la tierra pura, el budismo Tendai, y también el budismo Vajrayana, del vehículo adamantino, indo-tibetano. La riqueza de formas que adquiere según su geografía es extensa, variada, mutante y especialmente interdependiente. El budismo Vajrayana está basado en tantras, manuales de prácticas esotéricas liberados, encontrados o revelados a través de la visión pura de los grandes adeptos, mahasiddhas o brujos tántricos de la antigüedad. Su vitalidad, fuerza y efectividad se encuentra en las raíces mismas que alimentan el día a día del practicante, su relación con el gurú, sus prácticas rituales, sus símbolos, su poesía, sus compromisos, sus secretos y en la manera de conducir a los seres sintientes hacia su liberación. Así, nos vamos acercando al corazón de la cuestión. Robert Beer, en su Enciclopedia de Símbolos y Motivos Tibetanos, describe que la copa de cráneo, Kapala en sánscrito, Todpur en tibetano, hecha de la sección ovalada superior de un cráneo humano, sirve como una vasija de libaciones de un gran número de deidades vajrayana, en particular de deidades airadas y protectoras, Shidams, Dakinis, Siddhas y sostenedores del linaje tántrico. En manos de estas deidades y emanaciones humanas, los significados simbólicos colocados sobre la copa de cráneo son complejos y multifacéticos. Estas capalas van a tener mayor o menor poder según de dónde vengan y según el sistema de práctica en donde participen. La fuerza vital o el potencial del propietario anterior del cráneo es encarnado dentro del hueso como un espíritu.
convirtiéndolo en un objeto de poder efectivo para la realización de rituales tántricos. Beer nos inicia en el universo ritual tántrico y empieza a llenar de sentido y símbolo la oquedad del relato anterior. Según Beer, como recipiente de libación del practicante de Vajrayana, la kapala esencialmente se asemeja a la vasija de arcilla kumbha en sánscrito de sacrificio védico, el cuenco de las limosnas patra en sánscrito de los budas y el jarro de agua sagrada kalaya en sánscrito de los bodhisattvas. En su símbolo más benigno como el cuenco de las limosnas o recipiente de comida de una seta, la kapala sirve como un recordatorio constante de la muerte y la impermanencia, la efímera transitoriedad general de la vida que engendra la renuncia. Esta última línea nos actualiza el relato de Dick. La kapala es un recordatorio de nuestra finitud. Cuando Conger ve la calavera, no solo ve el rostro de la impermanencia, sino también una revelación. Ve su muerte de manera literal, material y paradojal. Conger piensa, ¿qué pasaría si pudiera ver su propio cráneo amarillento y corroído? 200 años de edad, ¿osaría hablar? ¿Osaría hablar después de ver el viejo y sonriente cráneo? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué acto no sería inútil después de ver la propia, marchita calavera? Lo mejor sería gozar de la vida mientras aún quedaba tiempo. Un hombre que pudiera sostener su propia calavera entre las manos creería en muy pocas causas, en muy pocos movimientos. Este es el punto, tener una conciencia real de la finitud. En ese momento Conger accede a una comprensión profunda de la transitoriedad, de la vacuidad y de una paradoja. En el budismo, la palabra vacuidad, shunyata, término acuñado por el filósofo y monje budista indio Nagarjuna en el siglo II, expresa que todas las cosas están vacías de existencia y naturaleza intrínseca. Si bien Conger siempre estuvo consciente de la finitud, era un cazador, al reconocerse muerto en ese objeto hueco y vacuo, cambia su vínculo con éste y consigo mismo. La distancia temporal y lógica que lo separaba del pedazo de hueso se resignifica. No desaparece, simplemente cambia. Cambia la lógica, cambia lo que liga. Ya no se siente separado de ese cráneo, todo lo contrario, ahora se siente vinculado estrechamente. Siente el peso de la ligadura interdependiente que lo compromete con éste. La pregunta es, ¿con quién? ¿O con qué? ¿O a qué lo compromete? ¿Con el Conger del presente? ¿Con el Conger del pasado? ¿Con el fundador que, eludiendo toda ley física, sostiene su propio cráneo de 200 años de antigüedad? ¿Con la iglesia del futuro, la cual funda, o sencillamente lo compromete con el mundo? Antes de comprender la naturaleza del cráneo, su compromiso se limitaba al portavoz y a cumplir una misión de la cual dependía su libertad. Pero ahora, su compromiso es políticamente con el entramado mismo de la historia y su devenir, entendiendo la vacua en su naturaleza desde una perspectiva budista. Repito varias veces la palabra vínculo y compromiso, porque dentro del Vajrayana es sumamente relevante el concepto de samaya. Alexander Berzin explica que la palabra tibetana damsik, samaya en sánscrito, significa vínculo estrecho. Es un vínculo estrecho, una conexión estrecha, con una figura búdica, como en Shidam. Shi, que significa mente, y Dam es la abreviatura de Damsik, por lo que Damsik o samaya para la mente. Entonces, es muy importante tener un Damsik o samaya muy puro con nuestro maestro espiritual. Esto es un vínculo estrecho con el maestro espiritual que es como una conexión de corazón a corazón. La palabra Dam, en ese Damsik, tiene la connotación de ser sagrado, por lo que en realidad es algo muy sagrado, muy especial, y queremos mantenerlo así. Para Yamon Kontru Lodro Tayé, maestro del movimiento budista no sectario Rimé, el samaya se establece al recibir la bendición del guru en el momento de una iniciación tántrica, y el samaya es la manera en que los practicantes preservan la fuerza vital de esa iniciación dentro de su ser. Dentro del universo vajrayana, el samaya es considerado como la sangre de la práctica, la fuerza vital que nutre y oxigena, manteniendo viva las bendiciones de esta. Siguiendo la misma línea de analogías, existen las llamadas instrucciones medulares o esenciales, Pith Instructions en inglés y Upadesha en sánscrito, que son enseñanzas muy particulares, condensadas y privadas que un maestro le da a un discípulo cercano a su corazón para que éste pueda lograr rápidamente la liberación. Y aquí nuevamente nos encontramos con metáforas que se refieren a un organismo vivo: sangre, huesos, médulas, corazones. Cual ejercicio de meditación pensemos el relato fundante de esta ponencia.
Con la repentina anagnórisis de Conger se despierta su compromiso con el mundo, con el fundador, con él mismo, con los demás y con el devenir histórico. La calavera, en las manos de Conger, como la kapala en la del tántrico, funciona con el poder del símbolo. En la práctica budista existen 3 puertas de acción. Estas son el cuerpo, la palabra y la mente. En un contexto ritual vajrayana, esta kapala, símbolo recipiente, a veces representa la acción de la puerta de la mente. Otras veces simplemente es un contenedor de ofrendas líquidas o sólidas. Y en otras ocasiones está en lugar del concepto de muerte. Su uso es fluido, cambiante e interdependiente al sistema practicado. La kapala representa, vehiculiza y contiene varios conceptos y símbolos a la vez, y en otras ocasiones cae en la literalidad de ser los restos materiales de una persona muerta. No en vano grandes adeptos, los mahasidas de la antigüedad, se han liberado en cementerios y crematorios. Habiendo mencionado hasta el hartazgo la palabra calavera y su relación con la puerta de la mente, ahora crucemos hacia la puerta del cuerpo. ¿Cómo pudo Conger existir 2 veces y reconocerse en esos dientes? Acá no hablamos de un alma, sino de un elemento material y físico. Claramente estamos frente a un relato de ciencia ficción, con sus leyes de género, licencias poéticas, con su necesidad de resolución, y con la paradoja y ecos que eso suscita en el budismo vajrayana. Y ve la calavera en el estante. Baja el fusil, agarra el cráneo, lo gira y le mira los dientes. Se mira al espejo y comprende que sostiene su propia calavera. Piensa en escapar, en volver al presente, pero la idea de escapar choca contra el cráneo en sus manos. ¿Escapar?, se pregunta. Irónicamente, cuando Conger está decidido a matar, el espejo le devuelve un saber, una imagen inesperada. Se da cuenta que está muerto, pero ¿quién está muerto? ¿Cómo están relacionados estos 2 Congers de 200 años de diferencia? Quizá esta ponencia no pueda explicar la marca en sus dientes, quizá solo sea el recurso de Dick para la anagnórisis del personaje, o quizá eso nos lleve a la última puerta, la del habla. Paciencia, todavía no llegamos allí. Y después por fin nacerá de nuevo, pasados 2 siglos. Nacerá otra vez, de hecho, en una pequeña ciudad comercial de Marte. El tema del nacimiento de los maestros en el Vajrayana puede ayudarnos con estas paradojas, es decir, dichos o hechos que parecen contrarios a la lógica o que aparentemente envuelven una contradicción. Si nos acordamos de anatta en pali, anatma en sánscrito, volvemos a uno de los 4 sellos o pilares del budismo. Anatman puede traducirse como no yo, ausencia o insustancialidad de un alma, atman, carencia de un ego perdurable o carencia de una existencia intrínseca. Aquí nuevamente aparece Nagarjuna, fundador de la tradición filosófica Mayamaka, camino medio, que rechaza los extremos del nihilismo, no existe nada, y el eternalismo, algo es eterno y permanente, y propone las 2 verdades, una relativa, convencional, y otra absoluta, a la cual no es posible acceder desde el lenguaje. Para Nagarjuna, desde dentro de la experiencia de una persona que se libera, solo hay una realidad que aparece de forma no conceptual. Para Baba Viveka, otro filósofo exponente del pensamiento Mayamaka, la verdad última es descrita de la siguiente forma. Su carácter no es ni existente ni inexistente, ni ambos, existentes e inexistentes, ni ninguno. Hasta acá, este hilo de pensamiento parece confuso, contradictorio, paradojal y hasta imposible. Sin embargo, nos va a ayudar a aclarar algunas cuestiones cuando lo veamos de forma histórica y práctica. Estamos con Conger y su doble nacimiento. Si no hay un alma, ¿qué reencarna? En el Vajrayana se dice que existen continuidades en los compromisos. Esto nos lleva a los tulkus. Citando a Alexander Berzin, se les llama tulkus en tibetano Rulku y se les conoce por el título de Rinpoche. Sin embargo, no todos los Rinpoche son lamas reencarnados que han dirigido su renacimiento, porque a los abades de los monasterios también se les llama Rinpoche. Este sistema de dirigir los propios renacimientos es algo que está muy relacionado con la práctica budista, específicamente con la práctica del Tantra. Se encuentra no solo en Tíbet, sino en todas las regiones que practican el budismo tibetano, en todas las regiones del Himalaya. Estos lamas reencarnados son usualmente considerados los más grandes maestros dentro del área. Como Buda, que es lo que esperamos llegar a ser, tenemos diversos tipos de cuerpos: kaya, sku, corpus. En términos de nuestra mente,
ésta se convierte en un cuerpo de conocimiento o un cuerpo de sabiduría. Y también tendremos cuerpos físicos con los que ayudaríamos a los demás. El ejemplo que se utiliza a menudo para explicar esto es el del Sol o la Luna. Así, por ejemplo, tenemos un Sol o una Luna que puede aparecer en el cielo. El Sol tiene una apariencia, una luz básica, un calor. Hay luz, calidez, energía, todo lo cual es parte del Sol y tiene la apariencia de Sol. Esa apariencia del Sol o de la Luna en el cielo sería como una apariencia primaria. Y también podríamos ver la apariencia del Sol y de la Luna reflejada en diversos cuerpos de agua. Así, cuando vemos las apariencias físicas de un Buda, tenemos una apariencia primaria que se conoce con la palabra sánscrita Sambhogakaya, que es un cuerpo físico que literalmente puede hacer uso pleno de todas las enseñanzas. Pero es una apariencia muy sutil y es muy difícil de ver para la mayoría de la gente. Se tiene que tener un nivel muy alto de realización para verla. Pero las emanaciones de este cuerpo, al igual que en el ejemplo del reflejo de la luna o el sol en el agua, son más fáciles de ver para las personas. A esas emanaciones o reflejos de este cuerpo primario de un Buda se les llama en sánscrito Nirmanakaya, Shulku, cuerpo de emanaciones, que es la misma palabra que se utiliza para los lamas encarnados, Tulku. Así que estos lamas reencarnados son una especie de manifestación o emanación. Solo para que podamos entender un poco más. La analogía no es exacta. Puede ser difícil ver en persona a alguien como su santidad el Dalai Lama, pero mucha gente puede verlo reflejado en la televisión. Así que la idea es que hay un cierto tipo de apariencia, como en un televisor o en la memoria de alguien, que es más accesible que la apariencia primaria. ¿Y qué se necesita para generar un tulku? En primer lugar necesitamos una bodichita muy fuerte. La bodichita es la motivación con la cual toda nuestra mente, corazón y energía están dirigidos hacia convertirnos en un Buda, con el fin de ser capaces de beneficiar más plenamente a todo el mundo. La segunda cosa que necesitamos es hacer profundas aspiraciones o desear con gran fuerza impulsar nuestra energía en la dirección de ser capaces de continuar apareciendo en las mejores circunstancias para poder ayudar a los demás. La tercera cosa es algún tipo de habilidad o nivel de logro con nuestras prácticas meditativas tántricas. Probablemente el prerequisito más difícil es realmente tener una bodichita plena. Podríamos ser muy hábiles técnicamente en hacer estas visualizaciones o en manipular nuestro sistema energético, pero sin bodichita aún podemos asustarnos en el momento de la muerte y perder el control. Es importante saber que estos tulkus jóvenes son niños, no dioses. El sistema de los tulkus no se trata de un pequeño dios o del hijo de un dios, no es así en absoluto. En lugar de ello se trata de niños que, aunque tienen una continuidad de potenciales positivos de su predecesor, no son la misma persona ni tienen la misma personalidad. En ocasiones, cuando los grandes maestros espirituales reencarnan en varios cuerpos más o menos al mismo tiempo, como en aspectos de cuerpo, habla y mente, todos ellos serán personas con una fuerte conexión espiritual con ese maestro y habrán tenido el intenso deseo de continuar con su trabajo espiritual. Un caso cercano a mi experiencia es Chogyal Namkhai Norbu, maestro budista Vajrayana, maestro de mis maestros, de quien recibí iniciaciones tántricas. Él era considerado la emanación del habla y mente de Akson Drukpa Dodrulpawo Dorje, otro maestro budista, quien a su vez era considerado la emanación de varios maestros, por ejemplo, el cuarto Drukchen Pema Karpo y de Ma Rinchen Chok, maestro del siglo VIII. Llegados a esta instancia y pensando en nuestro viajero del tiempo y en la continuidad que vincula a Conger y al fundador, propongo cruzar la última puerta, la puerta del habla, de la palabra o del discurso. Según mi análisis, la continuidad de Conger se consolida con su discurso oral. Conger levanta las manos. Les propongo una extraña paradoja, dice. Aquellos que tomen vidas perderán la suya, aquellos que maten morirán, pero el que sacrifique su vida vivirá de nuevo. Un claro discurso estoico y bastante budista sobre la causa y efecto, es decir, el karma. Tenemos a Conger en cuyo nombre existe una similitud fonética con la palabra conquer, conquistador, epíteto con el cual se nombra a los Budas, ya que conquistaron la naturaleza de su mente. Este tiene una comprensión profunda espiritual sobre la realidad, que surge entre otras cosas de contemplar su impermanencia. Sabiendo que no cuenta con mucho tiempo, y ante la necesidad de compartir dicho saber necesita hablar.
siente la necesidad de cruzar la puerta del habla, motivado por la bodhicitta, porque sabe que puede beneficiar a aquellos presentes, transmitiendo un saber que será un antídoto contra la violencia, el egoísmo, la ignorancia. Cuando Siddhartha Gautama se ilumina, se le presenta un problema: cómo enseñar una experiencia inefable que escapaba a toda conceptualización. En Chokorduchen, fiesta budista, se celebra el giro de la rueda del Dharma, cuando el Buda finalmente empieza a enseñar el camino para esta experiencia. En nuestro relato, el problema de Congar no está en lo inefable de la experiencia, sino en el tiempo que dispone. Aún así, habla y expresa su discurso desde un lugar de compromiso, transformando la mente de esas personas. En el Vajrayana esto sigue ocurriendo cuando él, o la guru, introduce de forma directa al recién llegado al camino, a la comprensión de la vacuidad, o en el mejor de los casos a la naturaleza de la mente, Rigpayeshe. Llegando al final, hay un último elemento que carga de sentido todo lo analizado: el relato mismo. La historia de una persona que se libera alcanzando una comprensión espiritual profunda. Necesitamos a alguien que se libere, que lo enseñe y que esa historia sea transmitida, contada, y que esa transmisión oriente nuestra mente hacia el Dharma, la enseñanza budista. Por esa razón dediqué un tiempo superlativo al relato de Philip Dick, no por considerarlo budista en sí, Philip Dick era cristiano, sino por considerarlo un vehículo. Cuando contamos una historia generamos un vínculo con la escucha, con la voz que narra, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias y con la experiencia que surge en nosotros. En el Vajrayana existe un género literario de biografías espirituales llamadas Namtar, que es la abreviación de Nampar Tarpa, que significa literalmente completa liberación. Estas contienen descripciones del nacimiento, educación, detalles de ciclos de meditación e iniciaciones y, por último, los logros y estados meditativos del practicante tántrico. Más allá de la polémica que puede generar el relato de hechos milagrosos o imposibles, la intención es contar la vida de estos yogis y yoginis y generar en el lector la aspiración de querer lograr dichos resultados para el beneficio de los seres sintientes. Lo mismo ocurre con las canciones de logros espirituales de los poetas yogis tántricos, llamadas canciones Vajra, Vajragiti en sánscrito o Dorje Gansung en tibetano. Algunos poetas famosos fueron Milarepa, Jetsun Drakpa Yalsen, Nyala Pema Dudul y muchos más. Ya sea con biografías, hagiografías, con canciones o con poesía, la motivación es la misma: plantar la semilla de la bodhicitta, modificando el vínculo con nuestra mente. Para concluir, aún en la puerta de la palabra, las narrativas budistas también pueden servir como protección y refugio. Los sutras budistas son mayoritariamente discursos dados por el Buda histórico. Los más conocidos son el Sutra del Loto, el Sutra de la Guirnalda, el Sutra del Diamante y el Sutra del Corazón. En este caso, me quiero centrar en el Sutra sobre Atanatiya, en el cual se cuenta la historia de cómo los 4 reyes celestiales de los puntos cardinales, con el permiso del Buda, enseñan unos versos de protección llamados la protección Atanata, en los cuales se habla sobre las virtudes de los 7 Budas: Vipassi, Sikhi, Besabu, Kakusanda, Kanogamana, Kayapa y Gotama. En síntesis, es la historia de 4 reyes recitándole al Buda unos conjuros en versos de poesía, en donde elogian al Buda y los Budas anteriores, logrando así la aprobación del Buda Gautama al escucharlos. Lo más bello de este sutra, a mi entender, es su título. Este hace referencia a un pueblo llamado Atanata, situado dentro del reino del Rey Celestial del Norte. En Atanata se juntaban estos 4 reyes a elogiar y pedir protección y refugio a los Budas. Habitualmente este sutra se recita en voz alta para pedir protección, porque hacia el final el Buda mismo se encarga de decir: aprendan de corazón, monjes, la protección Atanata, úsenla constantemente y manténganla en su conciencia. Esta protección Atanata, monjes, es en vuestro beneficio y mediante esta los monjes y monjas, laicos y las laicas pueden vivir felices, guardados, protegidos e incólumes. Y así, recordando los relatos y narrándolos, manteniéndolos vivos, se vuelven un vehículo de protección, meditación, refugio y liberación, y evitan que nos olvidemos de lo principal: ayudar a los demás, y que cualquier historia puede ser hábilmente integrada al camino del Buda Dharma.